Javier Lozano dejó al PAN para irse con MID. A un día de renunciar a las filas de Acción Nacional, Lozano se incorporó a la precampaña de José Antonio Meade de la coalición integrada por el PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza. El senador se desempeñará como vicecoordinador de mensaje y será uno de los voceros oficiales. Reduce a Estados Unidos las alertas de viaje a México. Incluye las zonas turísticas. El Departamento de Estado retiró las restricciones para visitar Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y la Riviera Maya. En el caso de Quintana Roo, mientras que en Baja California Sur quitó a Cabo San Lucas, San José del Cabo y La Paz. No obstante, recomienda no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. A los Pumas de la UNAM en la jornada 3 de clausura con nuevas armas. Andrés Ibargüen y el francés Jeremy Ménez ya están en México, pero no podrán participar en la fecha 2 contra Pachuca por temas de adaptación, por lo que el Piojo espera contar con ellos hasta dentro de una semana. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto este miércoles 10 de enero de 2018. Por supuesto, les invito a que nos acompañen en las siguientes 2 horas de información. Saludo con gusto, como todas las tardes, a Brenda Peña. Hola, Brenda, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos, amigos de Ciudad TV. Quédense con nosotros, tenemos información importante. Ya llegamos a la mitad de semana. Así es, el ombligo de la semana. Oscar Mota, hola en los deportes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos de la Ciudad del Mundo, por supuesto, a ti y a Brenda. Pues aquí quédense con nosotros hasta las 3, tenemos muchas historias que contarles. Así es, mire, todo el equipo ya estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, en donde en estos momentos ocurren cosas importantes. Arrancamos con el resumen de noticias. Instruye la Secretaría de Relaciones Exteriores al cuerpo diplomático de nuestro país a difundir la Ley de Seguridad Interior en el mundo. El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, tuiteó la instrucción. El gobierno de Estados Unidos cambió la manera de clasificar sus alertas de viaje. Ahora ya no serán alertas, sino información para viajeros. Al mismo tiempo, calificó a los países en grupos de 1 al 4. La administración de Trump ubicó a nuestro país en la categoría 2. Recomienda a sus ciudadanos no viajar a 5 estados del país. A través de redes sociales, el gobernador Javier Corral convocó a los chihuahuenses a una reunión informativa el próximo domingo a las 11 horas sobre la presunta represalia económica del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al Estado, así como para exigir la detención del exmandatario César Duarte. ¿En qué consiste la represalia del gobierno de Peña Nieto contra el pueblo de Chihuahua? ¿Cómo nos afecta? Y de las acciones que en el ámbito local, nacional e internacional pensamos llevar a cabo para obligar al gobierno federal a depositarnos los recursos que convenimos en el pasado mes de diciembre, así como exigir se dé trámite inmediato a la solicitud de detención de César Duarte con fines de extradición para que enfrente la justicia en los tribunales de Chihuahua. Por otro lado, aclara el secretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez, que el gobierno de la entidad abrió y habilitó las cuentas bancarias con toda oportunidad y cumplió con todos los procedimientos establecidos en la ley para recibir las aportaciones derivadas de los convenios que firmó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en diciembre pasado. Asegura el coordinador del PRD en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, que Chihuahua se ha convertido en la caja de resonancia de los problemas nacionales. El tema Chihuahua habrá de marcar la debacle del sistema político mexicano en la forma en que ha sido manejado por parte del PRI. Por un lado, como se ha dicho, problema grave de corrupción,
solapada por el poder público, fundamentalmente por el presidente. Y por otra parte, la obstaculización, a partir de la denuncia del gobernador, la obstaculización de los trabajos y el manejo de los recursos, la llegada de los recursos hacia ese Estado de la República. Determina el PRI no impugnar la decisión del Instituto Nacional Electoral, quien instruyó cambiar el nombre de la coalición MIT Ciudadano por México, que integra junto con el Partido Verde Ecologista de México y PANAL. En un comunicado, la dirigencia priista dijo no estar de acuerdo con la resolución tomada por el árbitro electoral. Y a un día de su salida del Partido Acción Nacional, el senador Javier Lozano Alarcón se incorpora a la precampaña de José Antonio Meade como vicecoordinador de mensaje, además de uno de los voceros oficiales. Presenta el grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local a raíz de la trifulca registrada en un mitin político de la delegación Coyoacán. Estamos refiriendo los hechos ocurridos, donde estamos refiriendo todas las pruebas que hay de que fueron funcionarios de la delegación Coyoacán, de que son algunos de ellos también trabajadores de la Asamblea Legislativa y de que pues hay también una militancia del PRD de quienes fueron los agresores. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que continuarán los fríos en las próximas horas en la capital del país, con una baja importante en la temperatura. En torno a la campaña de vacunación contra la influenza, dijo que están en 75% de la meta propuesta. Continuamos con esta tarea de manera permanente. La meta, como bien saben ustedes, es 1.239.000. Ya llegamos a 933.332 vacunas. Estamos al 75.3% de esto que nos hemos planteado. Y por otro lado, Miguel Ángel Mancera aseguró que giró instrucciones al procurador Edmundo Garrido para revisar si en la detención del actor Axel Arenas, acusado por el asesinato de la modelo Karen, se agotaron todas las etapas de investigación. De no ser así, no descarta una disculpa pública por parte de los servidores públicos que armaron la indagatoria. Si hay una actuación indebida, si hubiera algo, que eso he ordenado al procurador también, pero saber si se siguieron todos los protocolos, si se agotó la investigación como se tenía que agotar y lo que se tenga que hablar con la familia, si se tiene que ofrecer una disculpa, que se la ofrezcan. Presuntos huachicoleros causan una fuga de gasolina en un ducto de Petróleos Mexicanos en los límites de los estados de Puebla y Cuernavaca. Es la primera afectación que se registra en la zona en lo que va del año. En diciembre se localizaron 3 fugas en ese sitio. En el mercado cambiario, el dólar se vende en 19 pesos con 55 centavos y se compra en 18 pesos con 75 centavos en instituciones bancarias del país. Al filo de las 11 de la mañana, la Bolsa Mexicana de Valores tenía un descenso de 0.44 puntos y se ubicaba en 49.480.71 unidades. En información internacional, la Casa Blanca consideró indignante la orden de un juez federal para que reviva parcialmente el programa DACA, lo que permitirá que siga recibiendo solicitudes de jóvenes indocumentados que quieran frenar su deportación. El gobierno del presidente Donald Trump dio de plazo al Congreso de su país hasta el 5 de marzo para solucionar la situación de más de 690,000 jóvenes que llegaron a ese país en la infancia. Suspende el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos el diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, después de que esa guerrilla reanudara las acciones terroristas horas después de concluir un cese bilateral del fuego. He conversado con el jefe de la delegación del gobierno en Quito, el doctor Gustavo Bell, para que se regrese de inmediato para evaluar el futuro del proceso. En los deportes, Oscar Mota, adelante, ¿qué nos tienes? Gracias, Celia. Gracias, Celia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, les platico. El francés Jérémy Ménez utilizará el dorsal número 20 con el América y declaró que no quiere que se le compare con su compatriota André-Pierre Gignac, delantero de los Tigres. Ménez llegó anoche a la Ciudad de México y dijo que entre sus objetivos, pues bueno, es tener minutos en la cancha y de ser posible, así dijo, y de ser posible, pues obtener el trofeo de la Liga. Estamos viendo imágenes solamente de su llegada, más de
por la mañana también recibieron a Andrés Ibargüen. Entonces, pues yo no sé si comieron por allá fuera del aeropuerto, ¿qué habrán hecho? Porque prácticamente se la pasaron todo el día los aficionados del América ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí está, por supuesto, el asunto con el equipo del América y les estaremos informando más adelante de todos los detalles. Continuamos. Así es, y mira, en estos momentos, gracias Oscar Mota, más adelante estamos de regreso contigo. En estos momentos nos vamos a enlazar, si me confirma producción, en estos momentos está haciendo uso de la palabra el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en un acto público en la residencia oficial de Los Pinos. Vamos a escuchar un poco de lo que dice el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Frente a las diferencias y los conflictos, sin dar la espalda a los desafíos, abriendo las puertas de las instituciones para escuchar y resolver las problemáticas, con tolerancia, con sensibilidad e inclusión. Lo mismo con estudiantes y campesinos que con empresarios u organizaciones civiles, porque todos son México y todos merecen respuesta ante sus demandas. Ante la distancia y el desencuentro entre poderes de la Unión, alentamos la colaboración, el entendimiento y la corresponsabilidad. Ante las necesidades de estados y municipios, apostamos por la cercanía y la coordinación, nunca por la indiferencia, ni mucho menos por la distancia. Actuamos con vocación y convicción federalista, dando respuesta a sus planteamientos, porque la construcción de un México más fuerte inicia en cada una de sus entidades y en cada una de sus regiones. Aquí, permítanme agradecer a la gobernadora, a los gobernadores, al jefe de gobierno, alcaldes y legisladores federales y locales, por su disposición a sumar y construir en favor de México. Muchas gracias, señores gobernadores. Cuenta más adelante sobre este evento en el que participa el secretario de Gobernación, en medio de toda esta información de trascendido que podría dejar ya pues la dependencia del gobierno federal. Minutos antes, en este mismo momento, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció su labor y le agradeció además su participación en el gabinete justamente que comenzó con él, y bueno, ahora ya hace este nuevo cambio o este nuevo anuncio de que deja el cargo, ¿no? Así es. Pero vamos, mira, de entrar de lleno a las noticias. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador Javier Corral convocó a los chihuahuenses a una reunión informativa el próximo domingo 14 de enero para explicar el reclamo que hizo al gobierno federal sobre el incumplimiento de un acuerdo para sanear las finanzas estatales en represalia por la detención del exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez. Y parte de lo que dijo, vamos a escuchar. Les ha calado hasta la médula el que hayamos exhibido el modus operandi de la corrupción política, la manera en que se le roba al pueblo los recursos públicos que deben servir para atender sus necesidades y que destinaron a fines político-electorales. Por ello, hoy más que nunca, Chihuahua debe estar unido e informado. Te invito el próximo domingo 14 a las 11 de la mañana en la Plaza del Ángel, a un costado del Palacio Estatal de Gobierno en la capital de nuestro estado, a nuestra reunión informativa para enterarte a detalle en qué consiste la represalia del gobierno de Peña Nieto contra el pueblo de Chihuahua. Y mire, para hablar sobre esta denuncia del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que continúa y hace un nuevo llamado este domingo sobre esta presunta falta de 700 millones de pesos que se había acordado. Bueno, para platicar de ello saludamos vía telefónica a Aristóteles Núñez, él es extitular del Servicio de Administración Tributaria. Aristóteles, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Contrario, gracias por entablar esta comunicación. Pues si nos puede platicar en qué consiste de entrada para que todos podamos tener claro y entender a qué se refiere o en dónde está este proceso en el que se dice el gobierno de Chihuahua, pues ellos tenían derecho a estos recursos. ¿Es legal o no? ¿En qué partida, por así decirlo, se encuentran estos recursos? Con mucho gusto. Yo creo que sí es importante informar a la opinión pública, decirle que las entidades federativas tienen 3 mecanismos para recibir ingresos federales. Uno de ellos es participaciones federales, que son recursos que reciben las entidades federativas con virtud del pacto fiscal, de ese convenio que se tiene firmado entre la federación y las entidades. Y estas participaciones federales, su disposición y su destino lo determinan de acuerdo a lo que dice la Ley de Coordinación Fiscal, el Congreso local, los diputados locales. ¿Cómo se determinan esos ingresos que reciben las entidades federativas? Con base a unas ecuaciones y fórmulas que están en una ley.
y que tienen como base la recaudación federal participable, que es la suma de todos los impuestos que pagamos los mexicanos. Ese es un primer rubro. Un segundo rubro es las aportaciones federales. A diferencia de las participaciones, las aportaciones tienen un destino específico. Es decir, se les envían recursos a las entidades federativas para que puedan pagar temas de salud, temas de seguridad pública, temas de alcantarillado, de drenaje, infraestructura, educación y algunos otros rubros. Pero todos, al igual que participaciones, están en la ley. Las ecuaciones y las fórmulas determinan cuánto le corresponde a cada entidad. Y hay un tercer mecanismo, que son mecanismos de apoyo financiero a través de convenios. Y ese es otro ramo. Y ahí no hay una ecuación ni hay una fórmula en la ley. Es decir, no está dispuesto una cantidad específica para cada entidad, de acuerdo a un decreto de presupuesto de egresos de la Federación. Tampoco está establecida una fórmula en la ley, y eso se negocia en las mesas de la Secretaría de Hacienda a visita de los gobiernos de los estados. Regularmente, estos apoyos permiten darle fortalecimiento a las entidades federativas y son paripasos, es decir, pone un peso la entidad y pone un peso la federación en el ánimo de crear infraestructura o algo así. En el caso que señala el señor gobernador de Chihuahua, se trata de apoyos para un cierre fiscal que se ha dado por años, por décadas, a las entidades federativas, y que son las insuficiencias presupuestarias que tienen cada entidad federativa y que vienen a pedirle dinero a la Secretaría de Hacienda acompañados de un senador, de un diputado, de un líder de un partido, y a veces le condicionan a la propia Secretaría de Hacienda la aprobación o la autorización de ese recurso contra la aprobación de leyes, preceptos, etcétera, etcétera, que se tienen que resolver en el Congreso. Así es. Aristóteles, dices, es parte de una negociación, este rubro de mecanismos de apoyo, que es lo que está reclamando en este sentido el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Dices, no hay reglas, pero preguntarte, y para que nos quede todavía más claro, ¿cuál es el mecanismo, por así decirlo, legal u oficial, por lo cual se formaliza que pueda tener un estado este recurso, y si en el caso ahora entonces de Chihuahua hubo tal? No, el mecanismo es un convenio entre partes, se manifiesta la voluntad de las partes, se establecen ciertas cláusulas, se determinan los destinos, y lo lógico entender es que se trate de partidas extraordinarias que no pudieron haber sido planificadas presupuestalmente durante el año. Pero regularmente, y hay que decirlo, la mayoría de los gobiernos estatales van a pedir recursos para pagar la nómina, gratificaciones extraordinarias de fin de año, aguinaldo y pago a proveedores del gobierno estatal que no han recibido sus pagos y que antes de que cierre el año quieren recibir sus recursos, y en ese sentido es que el gobierno se acerca a la Secretaría de Hacienda. No hay una disposición de ley, no hay un decreto que obligue a entregar esos recursos en específico. Son los convenios, y los convenios están sujetos a disponibilidad presupuestaria y tienen ciertas condiciones. Si el convenio establece condiciones que no cumple el Estado, no se le entregan los recursos. Peña, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un gusto saludarte. Un gusto saludarte. Oye, preguntarte, ¿tiene derecho entonces el gobernador de este estado a reclamar de esta forma estos recursos? ¿Qué va a pasar? ¿Sí van a llegar? No, no van a llegar, Brenda. Hay que decir la verdad. Son recursos que no pueden cruzar un ejercicio presupuestal. Son recursos del 2017 y ya estamos en el 2018. Ya se acabó ese ejercicio. Exacto. Segundo tema. El gobernador está en el derecho de requerir y reclamar sus 700 millones de pesos, y también está en el derecho de vincularlo con un tema de la investigación que se está haciendo a nivel estatal por un presunto desvío de recursos que se hizo en la administración pasada y que se encuentra en un proceso jurisdiccional, y del cual debemos de tener todos cuidado para que ese debido proceso no afecte la impartición de justicia y la sanción a quien pudo haber cometido una infracción. Está también en su derecho de poder vincular un tema partidario y político con esto. Hay que entrar al fondo. En primera, yo diría dos cosas ahí. Que la opinión pública entienda que estos mecanismos son discrecionales, estos mecanismos no están en la ley específicos o expresos, son mecanismos poco transparentes, y que lo que debería de suceder es regularlos. Oye, y que debería haber... Sí, dime. ¿Qué pasa con esto de la cuenta equivocada? Entonces, ¿qué pasa con todo esto de que no tenían la cuenta de banco correcta? Pues seguramente sucedió que dentro de las urgencias de pedir esos recursos, porque además fueron hacia finales de diciembre, se equivocaron en la cuenta, y entre otras cosas, y las condiciones que estableció Hacienda, hay un argumento suficiente para no pagárselos. Aristóteles, pero en ese sentido no hay una contradicción. Preguntarte, se dice
es oficial que está, o bueno, de acuerdo con el gobernador, que hubo este convenio, que se estaba ya firmado este convenio y que los recursos tendrían que haber llegado. En su momento la Secretaría de Hacienda responde que no se les llegan esos recursos porque pues no había insuficiencia, y lo que tú nos comentas va también a determinar pues si hay o no los recursos para tanto esa como otras entidades. Pero a la vez dice que sí intentaron dar este dinero, pero el número de cuenta estaba mal. ¿Qué sucede ahí? ¿No hay en realidad un trasfondo político como también señalaban? ¿Qué pasa en tu opinión? Sí hay un trasfondo político. Hay hay un enfrentamiento entre una entidad y la federación, a grado tal de que la entidad ha advertido que quiere llegar a una controversia constitucional que yo no creo que proceda, pero bueno, también están en su derecho. Y sí, también se ha contaminado políticamente y partidariamente este tema. Digo, estamos en un año de elección federal, un cambio que no es menor, y que donde el gobierno de Chihuahua ha tomado la bandera también de participar en este tema, politizando una no entrega de recursos por 700 millones que se le deben a Chihuahua en virtud de un convenio. Lo cierto es, y lo saben perfectamente, que ese convenio ya cumplió su plazo, su vigencia en 2017 y no se le van a entregar. Pero también hay otra contradicción. El gobierno estatal de Chihuahua está haciendo un combate a la corrupción frontal, serio. Yo creo que vale la pena reconocer eso, hay que decirlo, qué bueno que lo hace, y qué bueno que siga también los procedimientos en términos de ley para que se sancione a quien pudo haber cometido una infracción en términos de la propia ley. Pero también debe entender y debe explicar que el mecanismo por el cual, en la presunción de desvío de los recursos que se están investigando y que se pretenden sancionar, se utilizó este mismo medio, un apoyo vía convenios para poder, en la presunción que se tiene, desviar recursos. Ese mismo mecanismo es al que se está aludiendo hoy para recibir 700 millones de pesos. A ver, si lo que se pretende es combatir la corrupción, pues hay que combatirla de raíz, que esos mecanismos o se regulen, se transparenten y que se hagan públicos desde el momento en que se actualizan, o bien que se eliminen. No puedes combatir la corrupción o combatirlo solamente a los corruptos y no las áreas proclive de corrupción como es este mecanismo. Así es, Aristóteles, qué interesante, muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea, abrirnos todavía más este panorama, y pues sí, hay que meter mano a este llamado a que se regulen estos mecanismos, y estaremos al pendiente de lo que sucede en el caso de Chihuahua. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, él es Aristóteles Núñez, extitular del Servicio de Administración Tributaria del SAT, que dice sí hay un trasfondo político en ello, están en todo su derecho de vincularlo con un proceso, una investigación en temas de corrupción, pero pues también hay que regular estos mecanismos de los que el propio gobierno estatal pues está haciendo uso. Así es, y mira, con esto nos vamos a una pausa, pero regresamos en breve con muchísima más información, no se vayan.